¿Escucháis? Es oír y callar. En Ñ Radio. Encarando ya el final del verano y fieles a nuestra cita semanal de este podcast de música clásica que es Oír y Callar, os damos la bienvenida a todas y a todos y os recibimos con los brazos abiertos para tener un rato de oír música, de escuchar nuevas músicas, de quizá conocer nuevas historias y nuevas compositoras y nuevos compositores. Empezamos nuestro programa semanal de Oír y Callar y antes que nada vamos a dar las gracias a Julia, que está en la mesa de sonido, y a Antonio y Paulino, que difunden nuestros programas en las redes sociales. Vamos a recordar también el teléfono WhatsApp que tenemos abierto para si queréis hacernos alguna pregunta, sugerencia, duda, queja, en fin, algún comentario que nos queráis hacer, lo atenderemos inmediatamente. Este es el 6411 29829. Y sin más, vamos a dar comienzo a nuestra primera sección, que es la música escrita por mujeres. Y la compositora seleccionada para el día de hoy se trata de una italiana, nacida a finales del siglo XVI y de nombre Vittoria Aleotti. Esta italiana nació concretamente en el año 1575 y fue una compositora y organista, hija también de un famoso organista de la época. Esta mujer, Vittoria Aleotti, vivió hasta entrado el siglo XVII. Concretamente no se sabe con certeza, pero vamos, la fecha de su muerte la podríamos tener entre 1620 y 1646. El hecho de que haya esta horquilla tan grande ya os lo iré explicando un poco más adelante, porque también la identidad de esta mujer, Vittoria Aleotti, está confundida con una de sus hermanas, bueno, pero bueno, esto lo iremos explicando un poco más adelante. Se cuenta que cuando sus hermanas mayores estaban recibiendo clases de música, puesto que su padre era también músico, pues ella aprendió y empezó a maravillar a todo el mundo con su facilidad para poner las manos sobre el teclado del clavecín. En menos de un año, esta chica, Vittoria, adquirió tal facilidad y tal habilidad que no solamente asombraba a los miembros de su familia, sino que también asombró a sus profesores. Su padre, que era bien conocedor de estas cualidades, tomaron la decisión de mandarla a un convento agustino llamado de San Vito de Ferrara, el cual tenía una muy merecida fama de tener un nivel de educación musical muy alto. En este momento en el que a los 14 años Vittoria Aleotti ingresó en el convento agustino, como he dicho antes, pues aquí es donde se pierde el rastro de su biografía y sin embargo aparece el de otra persona llamada Raffaella Aleotti, que en un principio se creía que era su hermana, pero que en diferentes investigaciones se ha llegado a la conclusión de que podría ser la misma persona. Porque lo cierto es que el rastro de Vittoria Aleotti desaparece y aparece de una manera como surgida de la nada el rastro de Raffaella Aleotti. También sabemos todos que, claro, cuando una persona ingresa en un convento, bien sea de monjas o de monjes, hay la costumbre de adquirir un nuevo nombre. Un nuevo nombre, el nombre que está en el mundo, en el siglo, por decirlo así, es uno y el nombre que está dentro del convento es otro. Bueno, pues quizá fuera por este motivo, quizá fuera por el otro. Lo más probable es que esta Vittoria Aleotti pasara a llamarse Raffaella Aleotti o que esta Vittoria Aleotti desapareciera de las crónicas y empezara a aparecer su hermana Raffaella.
Lo más probable, como decimos, es que sea un cambio de nombre y que nos estemos refiriendo a la misma persona. Pero, bueno, dejemos esta duda abierta porque las investigaciones históricas no han determinado ninguna de las dos cosas. Lo que sí es cierto es que con el nombre de Rafaela Aleotti se empezó a adquirir una fama y una notoriedad como compositora y como organista, ambas cosas, que trascendió los muros del convento y también de Italia. En el año 1636, Rafaela fue nombrada abadesa hasta el año de 1639, cuando publicó en libros y en las primeras imprentas pues, motetes y madrigales religiosos, siendo posiblemente la primera mujer que hiciera este tipo de publicaciones en Europa. Rafaela era conocida y deseada como profesora por su habilidad en el órgano y también dominaba el clavecín y un instrumento que era muy poco femenino para la época, como el trombón. Su habilidad en la composición le llevó a idear obras completamente nuevas o novedosas, ¿no? Donde utilizaba recursos técnicos que eran muy poco habituales en la época. Por ejemplo, hacía armonías extremas y casi utilizaba la disonancia, que era una cosa que en aquella época era muy, muy compleja de utilizar y muy rara, pues esta mujer utilizaba estos recursos para realzar el texto. Con estos recursos lo que estaba haciendo Rafaela era anticiparse más de 200 años a los recursos que en retórica musical se utilizan, ¿no? Hubo quien la criticó porque esta mujer pues, fue haciendo composiciones cada vez más complejas, más difíciles y con una digamos, variedad y con una dificultad en la letra que las hacía musicalmente muy, muy interesantes, pero quien la criticaba lo que decía es que esta complejidad alejaba a la música de la santidad en la búsqueda del placer. Hoy entendemos que la búsqueda del placer no es nada malo ni que tiene que estar alejado de la santidad, pero en aquella época, estamos hablando del siglo XVII, la búsqueda del placer era incluso pecaminoso. Lo cierto también, y para terminar un poco de resaltar la importancia y la calidad que tenía esta mujer o estas dos mujeres, ya he explicado la dificultad que había en determinarlo, pues vamos a comentar la anécdota de que en 1598, es decir, mucho antes de estas publicaciones que habíamos dicho de los libros de madrigales y motetes, pues en 1598 Rafaela Aleotti actuó dirigiendo un coro de las monjas donde ella era abadesa, que era concretamente de 23 monjas que tenían una calidad excelente. Bueno, pues dirigiendo este coro y tocando el órgano, tocó en presencia del Papa Clemente VIII y de la reina que en España había por aquella época, que se llamaba Margarita de Austria. Esta, la reina española, trató de persuadir a Rafaela Aleotti para que abandonara su convento italiano y se viniera a España a inaugurar una escuela musical, cosa que lo hizo sin éxito porque Rafaela Aleotti decidió seguir en su convento agustino de San Vito de la Ferrara. Bueno, y ya hemos contado un poco la situación histórica que alumbra a esta mujer, Victoria / Rafaela Aleotti, y vamos a oír ahora unas breves canciones suyas para hacernos una idea del tipo de música que hacía y que también lo interpretaban mujeres. Como he dicho antes, era un coro de mujeres el que interpretaba todas estas músicas. Entonces, vamos a oír ahora la primera de las canciones que está, digamos, recogida en la historia a nombre de Vittoria Aleotti. Es decir, y hemos dicho antes que el rastro de Vittoria Aleotti desapareció cuando tenía 14 años e ingresó en el convento. Bueno, pues sí, podemos deducir que estas canciones las compuso siendo extremadamente joven, ¿no? Vamos a oír la primera de ellas,
cuyo título es Lovamo vita mia. En la misma línea que esta canción que hemos oído, vamos a oír también otra que está registrada a nombre de Vittoria Aleotti, cuyo título es Orce la vaga aurora. Vamos a oír ahora unas dos canciones en concreto que están ya registradas a nombre de Raffaella Aleotti.
Estas canciones son canciones sagradas, están dentro de una colección titulada Canciones Sagradas, y en el primero de los ejemplos que vamos a oír es un motete religioso cuyo título es Ascendens Christus in altum, es decir, Cristo asciende a lo alto. Para terminar de hacer un recorrido por las músicas de Rafael Aleotti, vamos a oír ahora un madrigal cuyo título es Ego Flos Campi, o lo que es lo mismo, Soy una flor del campo. Bueno, y con esto hemos hecho un recorrido ligero por las músicas de esta compositora Victoria / Rafaela Aleotti.
Y como siempre os animo a que podáis buscar música suya, podéis escuchar y poder reproducir a través de YouTube y de otros canales música de esta compositora, porque como veis es una música de mucha calidad, muy agradable de oír, muy relajante, etcétera, ¿no? Así que, bueno, pues hemos hecho un descubrimiento más de estas músicas y vamos a pasar unos pocos años más adelante y vamos a oír música de Johann Sebastian Bach. Lo que estamos escuchando es el concierto el concierto de Brandenburgo número 3 en sol mayor. Es una obra interpretado por una orquesta de cámara y es lo que vamos a seguir oyendo de fondo mientras yo os cuento algunas cosas. Bach nació unos 40 años después de la muerte de las compositoras a las que nos hacemos referencia al principio del programa. En concreto, Bach nació en el año 1685 y vivió durante 65 años, hasta mitad del siglo XVIII. 1750 fue el año de su muerte. La obra que vamos a escuchar en el día de hoy, que vamos a intentar un poco explicar, es El arte de la fuga, que es la última de las obras que compuso, de manera que no la llegó a terminar, murió antes de terminarla. Todos los críticos ya en el siglo XX, por supuesto, y claro, en el XXI es donde estamos ahora, han calificado esta obra como una obra inmensa, quizá la que más de toda la historia de la música. Los recursos técnicos utilizados por Bach están llevados al papel de una forma magistral y con un rigor matemático y también abstracto y metafísico. Es quizá una obra teórica, ya que no está compuesta para ningún instrumento. Esto es una de las cosas más peculiares que tiene esta obra. Johann Sebastian Bach, no determinó qué instrumentos tenían que tocar esta obra, simplemente escribió música sobre pentagramas. No tiene indicaciones de tempo, es decir, no dice si se tiene que tocar lento o rápido, o andante o adagio, o rapidísimo o lentísimo. No tiene indicaciones dinámicas, es decir, no dice si se tiene que tocar fuerte, piano, fortísimo, pianísimo, mezzoforte, mezzopiano. Nada, no dice nada. Es, como he dicho antes, música sobre pentagramas. A pesar de los pesares y del reconocido prestigio que tiene en nuestros días esta obra, hay quienes en su día la criticaron porque decían que se trataba de música para ver y no para oír. La edición de esta obra se fue produciendo en los últimos suspiros de vida de Johann Sebastian Bach, ya que se estaba quedando ciego. Estaba bastante enfermo y estaba siendo aquejado de una parálisis en alguna de sus manos. Estas enfermedades que estaba desarrollando y que le llevaron a la muerte, hoy se cree que posiblemente pudieran ser efecto de una diabetes maltratada. Johann Sebastian Bach murió sin poder acabar esta partitura y sin dar las indicaciones, desde luego, de cómo tocarla, ni siquiera de cómo editarla. Es una música escrita en claves armónicas, esto quiere decir que la voz superior está en do en primera, la voz de alto está en do en segunda, la voz de tenor en do en tercera y la voz de
de bajo está en fa cuarta, y por eso se dice que es una música teórica, porque solamente está desarrollado sobre el papel y no tiene, como he dicho ya y no lo volveré a decir más porque me he repetido, no tiene ninguna indicación. Es un enjambre teórico, pero que no por eso le quita belleza a la obra, y esta belleza es porque la música está bien compuesta. Juan Sebastián Bach empezó a componer esta obra aproximadamente en 1738 y tiene el número de catálogo BWV 1080, es la última obra que Bach compuso. La idea de esta obra era una exploración en profundidad de las posibilidades contrapuntísticas inherentes a un tema musical sencillo, es decir, un tema musical sencillo que es el origen de toda la obra y desarrollado técnicamente al máximo. Vamos a intentar explicar esto, aunque no me voy a meter en profundidades y en explicaciones complejas, ya que la intención de este podcast es hacer una explicación para personas que no tienen por qué ser especialistas en música, sino para los que se quieren acercar a la música. Pero bueno, vamos a intentar hacer una explicación a ver si captamos un poco la idea, ¿no? He utilizado antes la palabra contrapuntística, ¿no? Y concretamente y exactamente he dicho que es una exploración en profundidad de las posibilidades contrapuntísticas, ¿no? El contrapunto es la superposición de líneas melódicas, es decir, una línea melódica en la soprano, una línea melódica en la contralto, una línea melódica en el tenor y en el bajo. Es la superposición de estas líneas melódicas independientes y que, sin embargo, están formando un conjunto armonioso, es decir, que todo eso suena bien, suena de una manera agradable, de una manera correcta. Esto es la base de la polifonía. Bueno, esto es, digamos, el fundamento de la composición de toda la obra. Y, como he dicho antes, la obra que vamos a oír en concreto se llama El arte de la fuga. La fuga es la palabra también que va a tener un recorrido muy importante. La fuga, y lo explicaremos cuando demos paso a la primera de las piezas que vamos a oír de esta obra, El arte de la fuga, porque lo que vamos a hacer es una selección de las piezas, ¿no? El arte de la fuga completa sería 1 hora y 3/4 de música, así que hemos hecho una selección de las partes más significativas para poder escucharlas, ejemplificando un poco los recursos técnicos que desarrolló Bach para componer esta obra. También voy a decir que esta obra la versión que vamos a escuchar del arte de la fuga, ya que yo he dicho antes que Bach no dijo qué instrumentos las tenían que tocar, entonces cada uno la toca como bien puede, ¿no? Esta obra se ha tocado en cuarteto de cuerda, se ha tocado en piano, se ha tocado en clave, se ha tocado en órgano, se ha tocado en todo tipo de cuartetos, cuarteto de saxofones, cuarteto de armónicas, cuartetos de todo tipo, ¿no? Siempre que los instrumentos estén bien afinados, esta música suena bien en cualquier instrumento, ¿no? Esa es una de sus virtudes. Bueno, pues vamos, como iba a decir, la versión que vamos a oír del arte de la fuga es una versión que se ha hecho para orquesta de cámara. Es decir, utilizar todos los instrumentos de cuerda y algunos instrumentos de viento, pero en un número reducido. Bueno, vamos a también explicar un poco el tema central de la fuga, ¿no? Este arte de la fuga es una obra que está originada en un tema muy sencillo de muy poquitas notas y que es el que vamos a oír ahora. Vale, este tema que hemos oído, que es bien sencillo, como habéis podido comprobar, han sido 5 notas y es, digamos, en lo que está originado todo lo que vamos a oír a continuación. Es, como he dicho antes, una exploración al máximo de todos los recursos técnicos que se puede hacer con este tema, ¿no? Este tema está en re menor, y este tema es el que también va a estar en el principio de casi todas las piezas que vamos a oír. También hay muchas teorías en torno a cómo está compuesto y a los recursos técnicos que estaban, digamos, en el origen de toda esta composición, ¿no? Y así hay quien dice que la serie de Fibonacci está originando esta composición, también la proporción áurea, etcétera, ¿no? Bueno, os recuerdo un poco, la proporción áurea es un recurso
recurso casi mágico, ¿no?, que han utilizado muchos compositores desde la época medieval y en la actualidad se sigue utilizando, ¿no? La proporción áurea es la relación, digamos, proporcional que se da entre dos segmentos de una recta, ¿no? Bueno, tiene una serie de valores y los artistas la utilizan, no solamente músicos, también la utilizan arquitectos, escultores, literatos, etcétera, ¿no? Y la serie de Fibonacci, que es una serie matemática que está originada en que cada uno de los números que se van adicionando a esa serie es el resultado de la suma de los dos números anteriores, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, pues, la serie empieza pues, con el número 1, que es el primero, lógicamente. Número 1, le sigue el 1 porque no tenemos dónde sumar, y entonces la suma de los dos anteriores, 1, 1, pues es 2. La suma de los dos últimos números es 2 más 1, 3. La suma de los dos últimos números, 2 más 3, 5. La suma de los dos últimos, 5 más 3, 8, y así sucesivamente, ¿no? De tal manera que la serie de Fibonacci sería 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etcétera, ¿no? Bueno, son recursos que también los compositores utilizan para componer y establecer sus cambios de tonalidad, sus intervalos, etcétera. Bueno, pero estos son teorías, ¿no? Bach no dijo nunca que él compuso esto ni con la serie de Fibonacci, ni con la proporción áurea, ni con nada, ¿no? Él lo que sí que dijo era que iba a explorar al 100% los recursos técnicos de la fuga, ¿no? Y los antecedentes de esta obra, ¿no? Porque, claro, Bach, ¿por qué hizo esto en la última obra de su vida, ¿no? Cuando Bach ha compuesto más de 2000 obras, ¿no? Empezando pues, por las pasiones, misas, motetes, cantatas, conciertos, suites, bueno, ha compuesto de todo tipo de música, como digo, en número más de 2000, ¿no? ¿Por qué al final de su vida decidió hacer esta obra, ¿no? Bueno, pues porque ya había hecho otros intentos, por ejemplo, en el Clave bien temperado, que es una obra para clave, y donde también Bach, ahí lo que había hecho era una exploración en torno al recurso estilístico de la fuga, ¿no? Pero no lo había agotado al máximo, ¿no? Y en otra obra posterior, también para clave, que son las variaciones Goldberg, pues también había, digamos, desarrollado y había profundizado en las posibilidades de un ciclo de música en varios movimientos en torno a un mismo tema, ¿no? Entonces, Bach ya había hecho estas primeras investigaciones con obras que tuvieron un éxito arrollador, ¿no? El Clave bien temperado es una obra fundamental para músicos como Beethoven, Mendelssohn, etcétera, bueno, y tantos, ¿no? Y las variaciones Goldberg igual, ¿no? De tal manera. Bueno, pues digamos que ya hemos centrado un poco históricamente y técnicamente el origen de por qué Bach quiso componer esta obra al final de su vida, ¿no? Porque él sabía que le quedaba ya poco, y por qué quiso explorar de una manera técnica y teórica el recurso este de la fuga, ¿no? Antes de empezar a oír, os voy a leer una frase que dijo Goethe en torno a la música de Bach, pero no a la música de Bach en concreto, sino al arte de la fuga en particular, ¿no? Y es muy, muy revelador, ¿no? Como un artista, ¿no? de la fama y del prestigio y de la calidad de Goethe, que no era músico, pero le gustaba mucho la música. Fijaros lo que dijo, abro comillas. Al oír la música de Bach, tengo la sensación de que la eterna armonía habla consigo misma, como debe haber sucedido en el seno de Dios poco antes de la creación del mundo. Cierro comillas. Ni más ni menos, ¿no? Lo que dijo Goethe ahí sobre qué es lo que inspiraba a Bach para hacer música, ¿no? Bueno, pues vamos a afrontar ya decididamente el principio del arte de la fuga, que es el título de la obra, y vamos a oír como ejemplo el primer contrapunto. El primer contrapunto está dentro de lo que se llaman las fugas simples. ¿Y qué es la fuga? Voy a intentar explicaroslo de una manera rápida para que se pueda entender, no para técnicos especialistas, sino para que lo pueda entender cualquier persona, y luego oímos este primer ejemplo. La fuga es un método de composición en la que un solo tema, que es el que hemos oído antes,
que son 5 notas, una cosa muy sencilla, pues este tema sirva en un empleo sistemático como imitación, es decir, este tema se va imitando de diferentes maneras a lo largo de toda la composición y se va generando lo que es la obra musical, ¿no? Este tema es el núcleo irradiador de toda la fuga, es decir, es la matriz de donde sale toda la música, y de este tema pues también lo que surgen son contestaciones al tema, contratemas, etcétera, ¿no? Pero bueno, esto ya son cosas más complejas que lo vamos a poder oír. Así que ahora, como primer ejemplo de una fuga simple, vamos a oír el contrapunto 1 del arte de la fuga. Bueno, habéis podido escuchar cómo en este contrapunto 1 el tema este que habíamos puesto al principio para explicar de dónde surge toda esta obra, cómo este tema ha ido entrando por cada uno de los instrumentos y se ha podido oír perfectamente, y luego cómo se combina todo y todo suena, como hemos dicho antes, armoniosamente, ¿no? Bueno, pues este es el primer ejemplo. Vamos a ir al segundo de los ejemplos. Vamos a oír ahora el contrapunto número 4. Este contrapunto número 4, el recurso técnico que desarrolló Bach es un tema invertido y también con la respuesta invertida. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que el tema está invertido, los intervalos de este tema están invertidos de una manera proporcional. Es decir, si el tema primero empezaba re, la, pues el segundo, el tema invertido es la, re, pues así, tal cual, ¿no? Pues si el intervalo primero es ascendente, pues aquí lo hacemos descendente. Si el siguiente es descendente, pues aquí lo haríamos ascendente y así sucesivamente. Es decir, es la elaboración del mismo tema, pero invirtiendo los intervalos, lo que sube baja y lo que baja sube. Así que, bueno, pues vamos a oír este contrapunto cuarto que tiene el tema invertido y la respuesta al tema también está invertida. Y todo esto sonando bien.
continuación, y para oír el contrapunto número 6, vamos a explicar cuál es el recurso técnico que utiliza, y este es el de la respuesta invertida, que es algo parecido a lo que habíamos dicho antes. En resumidas cuentas, la respuesta invertida es como la combinación de las voces de forma que se invierten. En este caso ya podíamos tener el tema invertido, pero no, aquí lo que vamos a tener es la respuesta invertida. Esto nos puede hacer la idea de que, por ejemplo, lo que está cantando el tenor lo va a cantar la contralto, lo que está cantando la contralto lo va a cantar el bajo, lo que está cantando la soprano lo va a cantar el tenor, y así podríamos hacer una combinación infinita, ¿no? Bueno, pues esto es un poco de lo que se trata un contrapunto invertido, ¿no? Es la combinación de estas cosas para que, a pesar de que lo vayamos a ir cambiando de sitio, pero todo va a seguir funcionando y todo se va a seguir oyendo bien. En el caso concreto del contrapunto que vamos a oír, que es el sexto, además, este lo hemos seleccionado porque también le da un aire diferente. Este está hecho en estilo francés y doblando la velocidad del tema. Doblando la velocidad, ¿qué quiere decir? Bueno, pues lo que era una blanca se convierte en una negra, lo que era una negra se convierte en una corchea, y así sucesivamente. Es decir, le va a dar el doble de velocidad. Y el estilo francés, pues es un estilo peculiar que lo podríamos simplificar diciendo que cuando hay dos corcheas, es decir, cuando hay una negra que las hemos convertido en dos corcheas, pues en el estilo francés, en vez de dejar las dos corcheas solas, pues las vamos a hacer corchea con puntillo con semicorchea, ¿no? Para darle ese aire que en música se le llama francés. Bueno, pues vamos a oír esta fuga con respuesta invertida en el contrapunto número 6.
El siguiente recurso técnico que utiliza Juan Sebastián Bach es el de la fuga doble y triple. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues en principio es una cosa muy sencilla. Una fuga doble pues podría ser dos fugas, es decir, una con un tema A y otra con un tema B. Entonces, si se tocan una detrás de otra, pues podría ser pues una fuga detrás de otra, ¿no? Y entonces esto podría ser una fuga doble. Pero claro, Bach siempre complica un poco las cosas, ¿no? Entonces, no solamente que en este caso puede ser una fuga detrás de otra, tema A y tema B, sino que luego además los temas se pueden superponer de tal manera que cuando se ha empezado a oír el tema B, pues el tema A, perdón, pues el tema B se empieza a oír casi inmediatamente después o incluso al mismo tiempo. Y todo esto, como siempre estoy diciendo, todo esto funciona. Funciona quiere decir que se oye bien y que se puede, es armonioso, es un conjunto armonioso que suena bien y suena bonito, ¿no? Bueno, pues para poner este ejemplo de fuga doble, que en este caso que voy a poner es una fuga doble, es decir, que tiene dos temas con sus correspondientes resposiciones, con sus correspondientes contestaciones al tema, etcétera, pero bueno, tiene dos temas principales. Vamos a oír el contrapunto número 9, que es un contrapunto a la duodécima. ¿Y esto también qué quiere decir? Bueno, pues a la duodécima quiere decir que las respuestas las van a hacer a un intervalo de duodécima. Y esto por simplificar un poco. Un intervalo de duodécima es la descomposición de una octava más una quinta. ¿Qué es una quinta? Bueno, pues si cogemos la nota do, la quinta es el sol, ¿no? Do, re, mi, fa, sol. Pues si un tema lo empezamos en la nota do, quiere decir que el siguiente tema, si lo hacemos a la quinta, lo empezamos en la nota sol. Si lo empezamos a la duodécima, quiere decir que lo empezamos en la nota sol, pero una octava por encima, es decir, subiendo mucho en los agudos. Bueno, no nos vamos a liar mucho más, vamos a oír la fuga doble en el contrapunto número 9 a la duodécima. Un paso más adelante lo da Juan Sebastián Bach con un nuevo recurso técnico, que es la fuga en espejo. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues la fuga en espejo es un poco tomando como ejemplo lo que habíamos explicado antes de lo que era un tema invertido, es decir, que lo que iba para arriba después va para abajo.
y esto lo podíamos hacer el tema de manera invertida, ¿no? Los intervalos ascendentes se convierten en descendentes, etcétera, pero esto lo llevamos a la totalidad de la obra, es decir, toda la fuga invertida. No solamente el tema, sino la fuga entera. Es decir, el tema, la contestación al tema, la reexposición del tema, el contratema, la contestación al contratema y, en fin, todo esto. Todo esto hasta el final. Bueno, pues esto es una fuga en espejo, ¿no? La inversión de toda la obra completa, o sea, de todo de la obra, ¿no? Es la palabra correcta. Bueno, pues para oír el ejemplo de esta fuga en espejo vamos a oír dos contrapuntos. Uno es la fuga, digamos, puesta de manera normal y después el espejo. Vamos a oír primero el contrapunto número 12, que es la fuga normal, por decirlo así. Lo que vamos a oír a continuación es el espejo de esto que hemos oído antes.
El siguiente recurso técnico que emplea Juan Sebastián Bach es el del canon, que es, bueno, eso es una palabra que todos conocemos, ¿no? Por diferentes tipos de música. Bueno, pues vamos en forma de canon, vamos a oír ahora un contrapunto en el que hay una fuga inversa, que es, esto ya lo hemos explicado antes, ¿no? Una fuga invertida en la que la combinación de lo que está arriba se pone abajo y lo que está abajo se pone arriba, etcétera, ¿no? Bueno, pues vamos a oírlo. Seguimos con el recurso del canon, pero en este caso va a ser un canon a la octava.
Bueno, para dar un paso más adelante en el mundo del canon y el más difícil todavía, ¿no?, que tenía que hacer Bach, pues vamos a oír un último recurso que en este caso es una combinación de un canon a la duodécima, que es, como habíamos explicado antes, de una octava más una quinta, pero además mezclándolo con un contrapunto a la quinta. El contrapunto que ya habíamos dicho que era la superposición de líneas melódicas independientes unas de otras, pero que todo funcionaba bien de forma armoniosa, pero no solamente se conformaba con que fuese un contrapunto con el canon a la duodécima, sino que el contrapunto tenía que ser a la quinta también. Bueno, pues vamos a oírlo. Y vamos con el último de los contrapuntos que tiene esta obra del arte de la fuga, que es el contrapunto 14, y que es, por decirlo así, ya el no va más del desarrollo técnico y de la habilidad técnica, ¿no?, para componer de esta manera. Se trata de una fuga cuádruple y que además no está acabada, porque como habíamos dicho al principio, es que se murió, no lo pudo acabar. O así al menos es lo que creemos, ¿no?, porque la obra está acabada de una forma abrupta, es decir, no hay una terminación como estamos acostumbrados a oír, con unas notas conclusivas, con un acorde conclusivo, con una cadencia perfecta, etcétera, ¿no?, sino que pues termina y parece que claro, que le falta algo porque suceda, pero es que ha terminado, ¿no? Es que como hemos dicho antes, se murió, no lo pudo terminar. Bueno, pero vamos a intentar explicar. Se trata de una fuga cuádruple, es decir, ¿os acordáis que antes os había explicado un poco lo que era una fuga doble y una fuga triple? Bueno, pues esto es una fuga cuádruple, es decir, que tiene 4 temas diferentes, ¿no? Y estos 4 temas pueden empezar uno detrás del otro o pueden empezar simultaneándose unos sobre otros de manera contrapuntística, es decir, de manera que funcionan como melodías independientes unas encima de otras y que todo funciona bien y que todo suena bien y que todo es un conjunto armonioso, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pero esto además tiene una última peculiaridad, y es que en el último de los contratemas y de los contrasujetos que contesta al cuarto de los temas, Bach puso ahí su firma, y es que el contrasujeto está desarrollado con las notas que esquematizan el nombre de Bach. Y lo explico.
En la nomenclatura alemana, las letras, o sea, las notas de la escala musical, están significadas con las letras, de maneras que la B es el si bemol, la A es el la C es el do y la H es el si cuadro. Así que la palabra Bach, que es el apellido, pues es el tema desarrollado con las notas si bemol, la, do, si cuadro. Bueno, pues una vez que ya, además de haber hecho estos 4 temas, unos puestos encima de otros y puestos en consecutivo, y que todo funcionaba y con los contratemas y los contrasujetos y tal, pues además desarrolló que el contrasujeto era su apellido. Y, curiosamente, ahí es donde se acaba la música y donde no hay más. Es el último compás que compuso Bach antes de morir. Bueno, pues vamos a oír este contrapunto número 14 y terminamos de oír el arte de la fuga.
Bueno, y qué forma tan rara de terminar una obra y una pieza musical, ¿verdad? Pero es que, como ya habíamos dicho, esta pieza no está acabada, está sin terminar porque Bach, desgraciadamente, pues murió en el empeño. Bueno, y aquí para terminar un poco, pues vamos a decir la anécdota que sucedió en la muerte de Bach. Y es que vamos a tomar como ejemplo a Bach y Händel, que son dos de las principales figuras del barroco alemán, ¿no? Juan Sebastián Bach y Georg Friedrich Händel nacieron en el mismo mes y también muy cerca el uno del otro, pero sin embargo no se conocieron. Pero compartieron también, además, una cosa en el final de su vida, y es que ambos se quedaron ciegos cuando murieron. Y no solamente eso, sino que además fueron operados por el mismo cirujano que intentó curar la enfermedad que tenían en los ojos, pero sin éxito en ambos casos, ¿no? Ambos, Bach y Händel, murieron ciegos, digamos, después de haber sido operados por el mismo cirujano. Bueno, es una curiosidad. Bueno, y vamos a acabar ya el programa de hoy y no queda, bueno, me queda que hacer un reconocimiento que es obligado para mí y además muy gustoso de hacerlo. Y es que para hacer este programa pues he contado con la inestimable ayuda de dos personas muy jóvenes que están terminando y han terminado sus carreras de música. El uno, Juan, está terminando su carrera de violín. El otro, Jesús, ha terminado su carrera de viola y de composición, y ambos dos me han ayudado muchísimo en la selección de los contrapuntos, en la explicación técnica de todo esto que os he dicho sobre el arte de la fuga, y además me han animado muchísimo porque son dos enamorados de la música de Bach, ¿no? Son dos apasionados de su técnica y de sus músicas. Así que, pues por partida doble, gracias a Jesús y a Juan, que no solamente son músicos, sino que además son de mi familia, son mi hijo y mi sobrino. Pues nada, gracias a ellos que han hecho posible que este programa lo pueda hacer, porque era un reto técnico bastante importante y yo creo que ha salido bastante bien. Bueno, y también pues me sabe mal que haya terminado la música de esta manera tan abrupta, así que para terminar os voy a poner una piececita muy corta, que también está en re menor, como todo el arte de la fuga, pero que es una invención para clave, una invención a dos voces que está en re menor, y con esto vamos a terminar la música de Bach, eso sí, con un final adecuado.